Bueno, ¿está listo entonces para que nos metamos en el tema? Ok, prepárese para que, por sobre todas las cosas, preparemos nuestra mente, nuestro corazón. Es muy importante, muy importante, muy importante. Creo que el secreto de la recepción de la verdad reside en el corazón, no reside en el intelecto, reside en el corazón. Y el corazón tiene que ver con el hecho de que no permitamos que ninguna cosa, ni el instrumento, ¿sí?, ni ninguna cosa externa, ni nada que esté en nuestra mente circunstancialmente nos impida de que la verdad se nos revele. Entonces, una de las condiciones más importantes para que la verdad pueda cumplir con ese propósito es la humildad. El hecho de poder desarrollar un corazón, ¿sí?, de humildad para que la verdad pueda hacer el trabajo que quiere hacer en nosotros. Apocalipsis, entonces, capítulo, dije 17, ¿no? Ok, Apocalipsis 17, vamos a ver algo ahí en el verso 5. Y quiero mostrarle, lo primero que quiero mostrarle, ya que el tema es escatológico, pero no es una escatología que tiene que ver, podríamos decir, netamente futurista, sino que tiene que ver con el presente que vive la iglesia. Por eso es que quiero que analicemos algo al respecto para que podamos comprender la situación primaria de la iglesia, la condición en la que se encuentra la iglesia, por ende nosotros, porque nosotros somos parte de ella. Apocalipsis capítulo 17, verso 5, realmente hay tanto ahí, pero tantas cosas ahí. Pero dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Quiero que entiendan de que un misterio, ¿sí?, para Dios, porque sabemos nosotros que es Dios el que se lo está entregando a Juan, un misterio para Dios no es lo mismo que un misterio para nosotros. Un misterio para nosotros pueden ser un montón de cosas, ¿no? Podemos salir a dar una vuelta por la calle y encontrarnos con una situación misteriosa, pero para que sea un misterio para Dios, tiene que ser una cosa de verdad altamente compleja. Y la Biblia describe de que esto es un misterio. Y dice que este misterio tiene un nombre: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y esto es importante que lo podamos entender primeramente porque es un misterio. ¿Y por qué comienza Juan diciéndonos de que de parte de Dios que es un misterio? Porque de alguna manera nos comienza como preparando para que nuestro cerebro en ningún caso vaya a subestimar la magnitud de lo que nos va a mostrar. De que, por cierto, ¿sí?, nos va a sorprender lo que va a mencionar Juan. Por ende, lo que yo voy a hablar en esta noche es sorprendente porque ya de antemano Dios nos prepara la mente donde Él nos está diciendo, esto es un misterio, o sea, no es cualquier cosa que estamos acostumbrados a oír en cualquier momento, en cualquier tipo de forma. Pero necesitamos entenderlo porque de alguna manera es, de alguna forma, el origen, ¿sí? Dígalo conmigo, el origen. Entonces Juan lo que quiere hacer es revelarnos verdaderamente el origen de la situación y para eso nosotros vamos a tener que entender indefectiblemente el 17:5 entonces de Apocalipsis. Ahora, dice en el verso 6, algo que creo que lo hemos mencionado acá, dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Esto me llamó poderosamente la atención y yo creo que usted me ha escuchado hablar al respecto, de que no es cualquier misterio, es un misterio que nos toca directamente a nosotros, porque dice que dentro de este misterio el mal se nutre ni más ni menos que de nosotros. No está hablando de alguien que se nutre de la sociedad, no está hablando de alguien que se nutre de los malos, porque la Biblia, por ejemplo, podríamos decir que cuando Dios le puso la dieta a Satanás, Dios le dijo de que se alimentaría del polvo de la tierra, que es 1/3 de la población mundial. Y podríamos decir con total libertad que son, de alguna forma, los que se oponen al trono, ¿no? Sabemos de que hay, la Biblia a toda la creación nos reparte siempre en tercios. Y sabemos que 3/3 forman un entero. Entonces vemos nosotros en la Biblia 1/3 que defendió el trono, 1/3 que se volvió contra el trono, 1/3 de neutrales
¿sí? Y vemos en el ámbito natural también esa sombra y esa figura, un tercio que está en contra de Dios, un tercio que no está ni ahí y un tercio que está a favor. Entonces vemos nosotros de que cuando Dios le puso la dieta a la serpiente, le dijo que ella se alimentaría del polvo de la tierra, o sea, de un tercio de esa creación que Dios le mostró a Abraham, porque Dios le dijo a Abraham de que la descendencia de él, o sea, la humanidad sería como las estrellas, como la arena del mar y como el polvo de la tierra, 3 descendencias. Hay una descendencia que es la más afectada de todo, que es la comida de la serpiente. Son como, no sé cómo decirlo, son aquellos que constantemente con sus hechos le dan de comer al diablo y después de su propia vida le terminan dando de comer al enemigo. Ahora, y eso es real, pero acá no dice eso. Acá está hablando de un grupo élite de hombres. Como usted ve, vi a la mujer ebria de la sangre, o sea, la vida de los santos. Y eso somos nosotros. Y dice, y de la sangre de los mártires, o sea, los que están dispuestos a morir, no por sus filosofías de vida ni por sus caprichos, sino por los que están dispuestos a morir por Jesús. Quiere decir, por eso es tan importante entender ahora mismo la introducción, quiere decir que el enemigo tiene un plan elite, un plan encubierto para destruir ni más ni menos que a los santos, que parece que fueran intocables e inaccesibles, pero tiene un plan para hacerles perder la vida a los que están dispuestos a darla por el Señor Jesús, ni más ni menos que la vida. Entonces, si esto nos afecta a nosotros directamente, nosotros tenemos que conocer esto. Tengo que entender verdaderamente este misterio. No vaya a ser, ahora escuche esto, estamos en la intro, no vaya a ser que yo crea que estoy dando la vida por Jesús, que estoy dando la vida por Dios y de repente estoy sencillamente nutriendo o embriagando a Babilonia. ¿Me están siguiendo, no? Entonces necesito entender dónde está la fuga de la vida y cuál es el tentáculo que usa Babilonia para de alguna manera succionarme la vida o succionarnos la vida a nosotros. Primero necesitamos entender de qué se trata Babilonia. Babilonia tiene muchos aspectos, ¿sí? Si quiere usted anótelo. Babilonia no es algo. Babilonia son, podríamos decir, dimensiones. Sabemos de que hay una dimensión en la sociedad actual de nuestro mundo. Hay una especie de infraestructura babilónica. Quiere decir que Babilonia tiene muchas esferas, así como hay una Babilonia militar, hay una Babilonia ancestral, hay una Babilonia profética, pero por sobre todas las cosas, lo que más nos interesa a nosotros es esta Babilonia, la que tiene la capacidad de succionarnos la vida, ni más ni menos que a los santos. En todos los casos, Babilonia es destructiva, pero una cosa es que digamos que le está succionando la vida a los que han decidido darle la espalda al Creador, es comprensible, y otra cosa es que digamos que nos está succionando la vida a los santos y a los mártires de Jesús. Por eso es importante entender esta Babilonia. Y esta Babilonia es la más difícil de entender, porque claro, si yo me pongo acá y le digo a la iglesia que es el mensaje de toda la vida, el mensaje evangélico, ¿no? Babilonia, una Babilonia religiosa que ya sabemos dónde está y que la Biblia dice que está sobre 7 montes. No estoy diciendo nada del otro mundo. De hecho, hace cerca de más de 1000 años que se sabe eso, verdaderamente. Decir de que hay un sistema babilónico en el sistema económico mundial, en el sistema político mundial, no estaría diciendo nada nuevo. El problema es identificar esta Babilonia. Esta es la que es un misterio. A esta es a la que se refiere Juan cuando dice un misterio. Es un misterio la que succiona la vida de los santos y de los mártires, no la que le succiona la vida al resto de la creación o a la economía mundial o a la política mundial o a la infraestructura militar del mundo. No. La complicada es esta, o la difícil de discernir, porque si no la discernimos nosotros, o sea, si nosotros no la podemos identificar, si nosotros no sabemos quién es, ¿qué queda para los demás? En ninguna otra parte usted va a escuchar hablar de esto. O sea, si no lo identificamos nosotros, ¿quién lo va a identificar? El plano político, el plano, no sé,
qué sé yo, científico, nadie, o los historiadores, nadie la puede identificar si nosotros no la identificamos. Por eso es que necesitamos entender verdaderamente de qué se trata, porque no atañe ni más ni menos que a nosotros los santos. Podríamos decir que es la herramienta más grande, escuche esto, es la más grande infraestructura del mal que existe en el universo. ¿Se entiende, no? Lo vuelvo a repetir, la más grande infraestructura del mal. ¿Cómo será de grande que Satanás es un servil de esta infraestructura? ¿Sí? No es que Satanás es el que conduce el sistema, el que está al mando o es el copiloto e incluso, no. Es un servil, es un subordinado Satanás de esta infraestructura. De hecho, esta infraestructura es la que lo hizo caer a Satanás. Si esta infraestructura hizo caer a Satanás, no solo esta estructura tiene una especie de jurisdicción del mal en el planeta Tierra, sino que la tiene en el universo. No es solo en la Tierra. Por ejemplo, hay una sombra y una figura para entender a Babilonia, porque Babilonia es un ente femenino, es el último ente femenino, y no porque haya cambiado, sino porque se va camuflando a través de las diferentes eras. Pero es una hembra, por eso dije que hay una Babilonia ancestral, es una hembra ancestral que se volvió contra Dios. Quiero que piense en ello, vuelvo a repetirlo. Una hembra ancestral que se volvió contra Dios en algún momento, no sabemos cuándo. Se lo conoce también, o se la conoce también, el nombre más popular de Babilonia es la muerte. A ver, dígalo conmigo, la muerte. Babilonia es la muerte. Por eso es el postrer enemigo mencionado en la carta a los Corintios, donde la Biblia dice claramente, y el postrer enemigo a ser destruido es la muerte. O sea, el último enemigo. Van a ser destruidos los ángeles caídos, van a ser destruidos Satanás y sus demonios, van a ser destruidos los malos, pero el último ente en ser destruido va a ser la muerte. ¿Por qué? Porque fue el primer ente, ¿sí?, que se volvió en contra de Dios y es el más grande. O sea, no es lo mismo destruir a Satanás que destruir la muerte. No es porque para Dios sea más trabajoso, sino que nosotros no sabemos, o sí sabemos un poquito, el ámbito de influencia, porque para entender la influencia maligna de la muerte necesito entender el libro de Esther. Ustedes recordarán cuando se reveló la reina Vasti, la primera esposa del rey Asuero. Recuerden que Asuero es figura de Dios, ¿sí? Y Esther, la segunda esposa, es figura de la iglesia. Pero quiere decir que en algún momento hubo una esposa anterior, escuche esto, que se rebeló contra el rey. ¿Sí? No quiso sentarse a la mesa del rey. Y en esa rebelión hay una serie de detalles muy importantes que recién la ciencia está comenzando a entender en la medida que nosotros vamos creando mayor tecnología científica para ver el universo. Pero la Biblia da un dato. Dice la Biblia que cuando vinieron los consejeros le dijeron tenemos que hacer algo con la reina Vasti porque se rebeló. Y si no hacemos algo, la rebelión de ella va a afectar las 127 provincias que estaban bajo el dominio de Babilonia. Quiere decir entonces, ese número 127 tiene una conexión muy estrecha con lo que la ciencia le llama, ¿no?, nuestro universo, ¿sí? Ese número. Parece que el ente femenino no solamente estaba subordinado a la tierra, sino a todos los lugares que de alguna manera el Padre ha creado o el Rey, ¿sí?, ha creado. Entonces, para no complicarlo por ahí, pero necesitamos entender quién es Babilonia. Tengo que explicarlo porque si no, siempre nos explican de la mitad de la película para adelante. Entonces, claro, uno dice, bueno, ¿y quién es Babilonia? ¿De dónde sale Babilonia? Es un ente femenino. También se la conoce en la Biblia como la reina del cielo, pero también se la conoce como la maldad. También se la conoce como la iniquidad. Hay gente que me ha dicho, ¿de dónde salió la maldad? ¿Por qué Dios creó la maldad? No, Dios no creó la maldad. Dios creó y alguien se volvió la maldad. Alguien se transformó en la maldad. Entonces la gente tiene un problema para entender la mutación. Déjeme que le explique la mutación,
porque hay gente que no logra entender cómo un ente que habitó el cielo, que tuvo una relación muy estrecha con el Creador, se haya vuelto, de la forma que se volvió al mal. Olvídese entonces por un momento de la muerte y analice la persona de Satanás el diablo. ¿Qué era el diablo? Un ángel, en menor nivel de influencia y menor nivel de potencia, pero un ángel. ¿Por qué? Porque Satanás está supeditado exclusivamente al planeta Tierra, ¿sí? La jurisdicción de Satanás es solamente terrenal, está prisionero en el planeta. Entonces piense por un momento, Satanás fue creado como un ángel de luz, era un querubín protector en nuestro planeta y se volvió en contra. ¿Qué es lo que le pasó a Satanás? Le quitaron la esencia. ¿Qué es lo que le quitaron? La esencia, o sea, le quitaron la parte de la naturaleza de Dios. Lo que conocemos nosotros como el Espíritu Santo, se lo quitaron. ¿Y lo destruyeron? No, él quedó en su potencia. Le quitaron la esencia, pero él sigue manteniendo, ¿sí?, su naturaleza. Su naturaleza está intacta. Lo que le quitaron solamente fue su esencia. O sea, Dios se retrajo de adentro de él. Con la muerte pasó lo mismo. Lo que pasa que la muerte tiene una potencia superior a Satanás. No sabemos de qué dimensión, pero tiene una potencia superior. Entonces, cuando pasó lo que pasó, hace Dios lo mismo. Se retrae, ¿sí? Se produce una separación de la naturaleza de Dios con esa naturaleza por el hecho de estar caída y de alguna manera le deja que mantenga su naturaleza. Y uno dice, pero ¿por qué Dios permite que el diablo conserve su naturaleza? No solo el diablo, el ejército de demonios que conserven su naturaleza y sin su esencia, y que la muerte conserve su naturaleza sin su esencia. ¿Por qué? Porque Dios sabe que ellos alcanzaron o afectaron con su influencia, no sabemos a cuántos, ni hasta dónde llegó la rebelión, la impartición de la influencia de la rebelión. Y lo que tiene que ocurrir hoy es que nosotros tenemos que aprender a vencerla. Nosotros tenemos que aprender a vencer a los demonios. Nosotros tenemos que aprender a vencer a Satanás de todas sus confabulaciones. Y nosotros tenemos que aprender a vencer la muerte. Nosotros tenemos que hacer lo mismo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Vencer verdaderamente a la muerte. Y la Biblia dice que hay una sola cosa más fuerte que la muerte. ¿Qué es? El amor. No hay otra forma de vencerla. Cuidado con eso, ¿eh? No hay forma. Estamos hablando de un ser, estamos hablando de un ser muy, muy superior y hay una sola forma de vencerlo. Es netamente con Dios. Ahí no hay ángeles, ahí no hay absolutamente nada que pueda venir en mi ayuda. Ahí yo tengo que desarrollar la naturaleza de Dios que tiene que ver con el amor, exclusivamente. Ahora, piense conmigo por un momento. Estoy explicando el origen de Babilonia. Estoy explicando el origen ancestral, porque hay gente que dice, bueno, ¿y qué es la Babilonia ancestral? Esto, ¿no? Es un ancestro de millones y millones y millones de años que no sabemos de cuándo verdaderamente viene todo esto. Nosotros conocemos la caída de Satanás que se produjo en algún momento, podríamos decir, sí, de nuestro pasado, pero no sabemos cuándo cayó, quién cayó, que en este caso sabemos nosotros que es la muerte. Ahora, entonces, cuando comenzamos a entender a Babilonia, entendemos de que es una mente incluso superior a la de Satán y que se ha camuflado para de alguna manera hacer caer el plan de Dios y el plan de la creación. La idea central de la muerte es quedarse con la creación, es gobernar la creación. Me llamó poderosamente la atención, después los pueden investigar ustedes en Google, que la ciencia descubre, todas las ciencias aunadas que trabajan en desentrañar nuestro pasado de la humanidad, llegan a la conclusión de que nosotros, los seres humanos, no conocíamos deidades masculinas de parte de Dios hasta hace apenas 4 o 5 mil años. Las deidades, ¿sí?, divinas que los seres humanos adoraban eran siempre femeninas.
En todas las mitologías, los dioses supremos de todas las mitologías son entes femeninos, ¿sí? De hecho, de todas las civilizaciones, las primeras eran entes femeninos. Quiere decir que todos ellos tenían una conciencia de que Dios era una hembra. Claro, pero sabemos nosotros de que el universo, y lo podemos decir hoy, el universo está dividido, porque hay una parte que adora a la muerte inconscientemente. Y hay una parte, esto es lo que a mí me importa, porque eso no es novedad para usted, pero hay una parte de nosotros, según Apocalipsis capítulo 17, verso 6, hay una parte de nosotros que inconscientemente le sigue dando la vida a Babilonia. ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo, no? ¿Se entiende? Y esto es lo que a mí me ocupa. Necesitamos traer claridad a los seres humanos para que de alguna manera, porque uno dice, ¿cómo puede ser si yo acepté al Señor, yo me congrego todos los domingos? No, un momento, que con eso no te va a alcanzar. No alcanza con eso. Y está mencionado en Apocalipsis 17:6. Nunca se olvide de Apocalipsis 17:6. Entonces necesito entender dónde funciona, dónde opera. Para poder entender dónde opera necesito entender las claves, porque están en mayúscula. Se sobreentiende que cuando Juan escribe la carta, el experto, Juan es un experto en contraseña, nos deja la contraseña. Claro, así como tenemos un padre de las luces, ¿sí?, inmutable, ella se quiere presentar como la ¿qué? La madre. Ella quiere ser la madre del universo, ¿sí? Y está destituida, pero no deja, escuche esto, de seguir dando a luz, porque no perdió su naturaleza. Recuerde que su naturaleza se mantiene intacta. Por eso es que Juan la describe que sigue siendo mamá y sigue dando a luz ¿qué? ¿Qué? Escuche esto, rameras y abominaciones de la tierra. Ahí podríamos decir con total libertad, entendiendo quién es Babilonia, podríamos decir, claro, está superditado la Biblia al planeta Tierra, pero podríamos decir que ella es la madre de las abominaciones del universo, sin problema. ¿Me comprende? Sin ponernos galácticos. Pero quiere decir que ella sigue dando a luz cosas en nuestro planeta. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿dónde está camuflada? Para poder entender dónde está camuflada, y ahora vamos a entrar en el mensaje, Juan nos da una contraseña. Dice la madre de las rameras. Eso quiere decir que las hijas de ella, ¿sí? Las hijas de ella son rameras. Para poder entender esas rameras, necesito entender la Biblia. ¿Por qué la Biblia habla constantemente de una diversidad de rameras? Específicamente 7. Ni más ni menos. 7 rameras en la Escritura que aparecen y que nosotros necesitamos comprender, porque cuando las entiendo a ella, empiezo a entender los tentáculos entonces de Babilonia. Porque las que están operativas en la tierra, para que ustedes vean cómo ha copiado el modelo, porque en la tierra no está operativo Dios, el Creador o el Padre. En la tierra está operativo el cuerpo del Hijo. Pero esta madre en cada planeta de nuestro sistema solar donde haya vida, tiene operativa a sus hijas. Así como el Padre tiene operativo a sus hijos, este ente femenino maligno universal tiene operativa ¿a quién? A sus hijas. Entonces es una guerra familiar, es una historia compleja, pero necesitamos entender a esas rameras. Yo quiero que analicemos algo, voy a pedirle a... No tengo el texto, ¿sí? A ver si lo puedo, déjeme que se lo muestre, pero vamos a ver algo que creo que nos va a ayudar en el libro de Génesis rápidamente para que lo podamos entender. Génesis capítulo 38, ¿sí? A ver si podemos mostrarlo ahí. Génesis capítulo 38, ¿verdad? Ok, vamos a verlo en el verso 15, 38, 15. Vamos a ver a una primer ramera que la vamos a analizar
escuche, a ver si yo me estoy... Quiero que cuando yo no me dé a entender algo, me lo aclaren, ¿vale? Escuchen esto, para yo explicarlo y porque este es un tema de alta complejidad. Para poder entender eso tengo que entender las sombras y las figuras. Entonces, Juan nos está diciendo a nosotros, para cerrar el canon bíblico, nos está diciendo, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces tengo que analizar a las rameras que aparecen en la Escritura, y las vamos a analizar desde las primeras hasta las últimas, para que nosotros podamos entender el mensaje que hay encapsulado de que lo que ocurrió ahí en Génesis capítulo 38 no es un hecho histórico, sino que en realidad entonces es un acontecimiento profético. O sea, ocurrió, pero tiene una connotación profética que nos afecta a nosotros en este tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió? Para ir al grano, ¿qué fue lo que ocurrió? Vamos a analizarlo. 38:15. Y la vio Judá. ¿A quién vio? A Tamar. Y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? O sea que ella ofició como una ramera, era su yerna, ¿sí? Era su nuera. Perdón, yerna no se dice, nuera. Era su nuera. Nuera tampoco se dice. No. Ok, escuche esto. Entonces piense conmigo por un momento. Vemos nosotros de que Tamar lo dejó prisionero a Judá después de aquel ayuntamiento. Después de aquel encuentro que tuvieron, lo deja cautivo, le pide el cordón, el báculo y el sello. Lo recordarán, ¿no? Pero lo deja cautivo. Pero necesito entender quién es Judá. ¿Qué significa Judá? Alabanza. Entonces vemos a Babilonia con una de sus hijas, ¿sí? En un envío casi apostólico para ir y dejar cautivo uno de los ámbitos más importantes del pueblo de Dios en el planeta Tierra, que se llama la alabanza. Entonces podemos decir con total libertad de que los tentáculos de Babilonia están metidos dentro de ¿dónde? De la alabanza. Ahora piense conmigo por un momento, porque la alabanza, yo sé lo primero que a usted se le va a pasar por la mente. Yo menciono alabanza y a usted se le pasa por la mente los músicos. Pero la alabanza no es solo eso. La alabanza tiene que ver con todo nuestro sistema de relacionamiento. Podríamos decir que dentro de la alabanza incluso entra la oración. Podríamos decir que dentro de la alabanza entra todo el espectro de relación mía con Dios. No es la música, es mi forma de relacionarme con el Creador, mi forma de expresarle gratitud, mi forma de relacionarme con Él en amor. Tiene que ver con todo aquello que ha sido alterado. Ahora, cuando nosotros entendemos el verdadero sentido de la relación con el Creador y que en la vida de la mayoría ha sido supeditado estrictamente a cantar, ya nos damos cuenta de que Babilonia está en el tema. ¿Por qué? Porque nosotros mismos dentro del ámbito del reino inconscientemente lo hemos acotado. O sea, que el sistema que tiene que ver con el origen de la alabanza, que tiene que ver con la relación con el Creador, nosotros lo hemos supeditado estrictamente, lo hemos acotado tanto que lo hemos supeditado estrictamente a un determinado tiempo de música. Pero esto es mucho más grande. Esto es algo que tiene que ver con 24/7, o sea, con 24 horas los 365 días del año. No con una hora el día domingo antes de la palabra. Esto es una cosa muchísimo más compleja que vemos de que Babilonia va a intentar por todos los medios, o la muerte, o la maldad, o la iniquidad, o la reina del cielo, llámele como usted quiera, intentará por todos los medios de que nosotros perdamos de vista el objetivo. ¿Cuál es la diferencia de la operación entre Babilonia y Satanás el diablo? Que Satanás el diablo desarrolla una infraestructura opositora. Por eso Satanás se llama o significa el adversario. Pero Babilonia no. Babilonia lo que hace es ponerte una alfombra roja con una operación similar. ¿Se entiende? Y usted va a decir, ¿con qué fin? De que nosotros tomemos un camino. No es que nos bloquea el camino, es que parece que nos allanara el camino.
parece que nos fuera a llevar hacia el destino cómodamente. ¿Me comprende? Pero en realidad lo que ha hecho es preparar un camino alternativo para que yo termine de alguna manera llegando o creyendo, porque si no, no podría absorber o nutrirse de la vida de los santos, creyendo que voy en la dirección correcta, pero en realidad me está llevando a otro destino. Es lo que nos ocurre a nosotros. Hemos perdido el sentido original de la relación con el Creador. Entonces nosotros mismos lo decimos de esta manera: conéctese con Dios. Entonces yo, ¿dónde estaba hace una hora? Desconectado. ¿Me está comprendiendo? O sea, si vengo a la reunión y me tengo que conectar con Dios en la reunión, la pregunta es: ¿con quién estaba conectado yo hace unas horas? ¿De dónde vengo? En todo nuestro léxico, en toda nuestra forma de enfoque, nos damos cuenta que hemos perdido el norte respecto a la verdadera relación. El sentido original de la alabanza tiene que ver con la gratitud. Pero la gratitud es algo que nace de lo profundo del ser y que no necesariamente tiene que ser verbalizado, que no necesariamente tiene que ver con hablar, se comprende, ¿no? Puede haber gratitud en una acción, puede haber gratitud en una mirada, puede haber gratitud en un acto, puede haber gratitud en un pensamiento. Por sobre todas las cosas, no creo, escuche lo que voy a decirle, no creo que haya mayor poder de la manifestación de algo como la gratitud que en los pensamientos. ¿Por qué? Porque recuerde que el pensamiento es la matriz de la experiencia de vida de nosotros. Lo voy a explicar al revés. ¿De qué sirve que yo verdaderamente esté con las manos en alto, con los ojos cerrados, cuando mis pensamientos durante la mayor parte del día, de la semana, del mes o del año son contrarios? Entonces lo que tenemos que recuperar es el origen verdaderamente de la gratitud, donde mis pensamientos sean los de gratitud. Porque si son los pensamientos, entonces voy a fluir en gratitud en cualquier situación, dimensión. Pero cuando nosotros analizamos nuestra vida, yo quiero que piense y retroceda en el tiempo solamente unas horas. ¿Cómo es nuestro día desde que amanecemos? En la mayoría de los casos es que no tenemos tiempo ni para la gratitud. Nuestra mente, que debería ser lo más importante para entrar a cualquier dimensión, la gratitud. Recuerden que los portales dimensionales de la existencia en cualquier esfera, voy a dar un ejemplo, los portales dimensionales a la prosperidad, los portales dimensionales a lo sobrenatural, los portales dimensionales a la inteligencia, todos los portales dimensionales se atraviesan en gratitud. Por eso la Biblia dice claramente, escuche lo que dice, ahí está, con acción de gracia. Y eso no es sencillamente una cuestión de levantar las manos, porque ¿cómo hago yo? No estoy hablando de la congregación solamente, estoy hablando de mi forma de vida. Y eso tiene que ver con desde con el momento que amanezco. ¿Cómo me levanto? Me levanto verdaderamente en gratitud. Normalmente cuando nosotros entendemos relación con el Creador, y volvemos a ver a Babilonia ahí, cuando entendemos relación con el Creador, nosotros entendemos petición. Señor, te pido por esto, Señor, te pido por lo otro, Señor, te pido por aquello, Señor, te pido por acá y te pido por allá. O sea, no entendemos gratitud. La columna vertebral de la relación con el Padre debería ser ¿cuál? Gratitud. ¿Se entiende? No es pedir, pedir y pedir. De hecho, nuestra relación con Él debería constar en gratitud. Y yo soy de los que me atrevo a decir que no deberían haber peticiones. Prácticamente. Y usted dice, ¿pero cómo? Entonces no vamos a pedir nunca. No, porque si vivimos en gratitud, usted se transforma como en alguien que traspasa esos portales dimensionales constantemente hacia lo posible. Donde usted se transforma en alguien que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. O sea, se transforma en alguien que materializa absolutamente todo y donde la Biblia lo dice de otra manera. Él sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad. Es una relación con un padre que lo conoce absolutamente todo, pero el secreto reside en la forma en la que me relaciono con el Creador. Desde la mañana hay tiempo dentro de lo que es esa gratitud, hay tiempo para alabar, claro. El tiempo para alabar tiene que ver, acuérdese que alabanza tiene
una conexión muy estrecha con reconocimiento, con reconocer. Pero recuerde, escuche esto, reconocer al Creador no es mirar para el cielo y decir, wow, qué grande, porque nos mira el de allí arriba y Él dice, qué hipócrita. Si no me puedes ver, ¿cómo dices qué grande? Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para reconocer la grandeza del Creador en mi mente, en mis pensamientos, en mis acciones? Es cuando miro la creación. ¿Y cuál es la creación más importante de toda la creación? Nosotros. Pero es con quien más problemas tenemos nosotros. O a usted le pasa que va por la calle y ve a cualquiera y dice, wow, qué grande la majestad del Creador. ¿Ah? ¿Eso nos pasa? ¿Eso nos pasa? ¿Somos así normalmente? No. En la mayoría de los casos lo que estamos diciendo, wow, acá se equivocó Dios. Acá hubo un error divino. Esto tiene un error de producción. Y encima hay gente que cree que el error de producción ha sido en serie porque cree que están todos mal. Entonces, cuando termino viendo el accionar mío, es totalmente contrario al de la gratitud. En otras palabras, lo que me está ocurriendo es que vivo en disconformidad. Y luego vengo a este ambiente y levanto las manos y digo, cuán grande. Pero eso no funciona de esa manera. Por eso es que no vemos los resultados. Por eso es que no podemos ver verdaderamente lo que soñamos ver, porque de alguna forma las cosas están al revés en el interior. ¿Quién me afectó en esa dimensión? Estoy afectado en la mente. ¿Y quién me afectó? ¿O quién está detrás de todo el plan? De alguna manera, el enemigo, la muerte, Babilonia. Entonces, Babilonia, ¿qué me hace pensar? Babilonia me hace pensar de que yo puedo vivir en un nivel de hipocresía, de que yo puedo venir a este ambiente y mostrarme externamente agradecido, cuando en lo profundo de mi ser tengo una disconformidad con todo lo que me rodea. Disconforme con el lugar donde vivo, con el lugar donde nací, con los padres que me tocó, con el ministerio que Dios me asignó, con los hermanos de la fe que me rodean, con la economía que tengo, con el trabajo que desempeño. Entonces soy un frustrado, una persona frustrada que no puedo estar en gratitud. Por eso es muy importante la gratitud desde la acción. Y eso hará que nos lleve Dios. Usted sabe que usted no cree o no piensa de que Dios tiene seres humanos extraordinarios. Pero no le pasa que es como encontrar una aguja en un pajar. Encontrarse con... Ahora, ¿quién es el que nos tiene que preparar el encuentro? El Creador. El Creador nos prepara el encuentro en base a los niveles de gratitud que nosotros manejamos. Claro, porque Dios no nos va a confiar la relación de alguien de esa envergadura si verdaderamente en mi vida no están esos niveles. O sea, no nos van a conectar con esa gente si no desarrollo esos niveles de relación con todo lo que me ha tocado vivir. ¿Nos ha tocado relacionarnos con gente difícil? Pero tengo que aprender a relacionarme, porque yo sé que detrás de una relación va a venir una poderosísima conexión mañana. Pero esto viene como resultado de la gratitud en todos los casos. Dígalo conmigo, gratitud, gratitud. Vemos nosotros que quedó comprometida la alabanza de alguna manera por una gran ramera. Quedó comprometida y hoy vemos nosotros, por eso es que hoy vemos en medio de nuestro sistema de iglesia, vemos de que la gratitud está de alguna forma supeditada a una cuestión muy, pero muy externa. A tal punto que nosotros somos capaces, escuche esto, no acá, pero en la mayoría de los lugares del mundo, somos capaces de venir a un lugar como este ingratamente, disconformes, enojados, molestos, ¿sí? Como demandantes. Entonces uno dice, no hemos entendido el sentido. Y a pesar de todo eso, claro, es que controlar esto y esto es una cosa muy poderosa que solo se puede en Dios. Controlar el vocabulario, las manos, los ojos, ¿sí? La curvatura de la cabeza, la altura en la que pongo las manos, todo eso es facilísimo.
Eso se puede, yo me puedo mostrar acá, yo cierro los ojos, levanto las manos e incluso puedo soltar una lágrima de cocodrilo, que no pasa nada. Pero eso no tiene que ver con lo que realmente tiene que ocurrir en el corazón. Esa es la profundidad de la relación con el Creador. Entonces Babilonia nos pone una alfombra roja. ¿Cuál es la alfombra roja? Vamos a adorar a Dios en los próximos 10 minutos. ¿Cuánto va a durar la adoración a Dios? 5 minutos, 15 minutos va a durar la adoración a Dios. Y luego, ¿qué va a pasar? ¿Dejamos entonces de adorar? No, la adoración es toda la vida. Lo único que va a pasar ahora es que la vamos a manifestar a través de un cántico. Pero quiere que le sea sincero, no cante si no resolvemos las cuestiones del corazón. No se complique la vida. Y no es malo eso, que yo las tenga. ¿Y cómo las resuelvo? Hago una oración. Por eso es importante, dice la Escritura, que suelte sobre él todas nuestras ¿qué? ¿Y qué es ansiedad? ¿Qué es ansiedad? Miedo. Miedo. Ansiedad es miedo. Miedo al futuro, miedo a lo que va a pasar mañana. Miedo es miedo. Entonces lo que tengo que hacer sencillamente es muy importante, soltar los miedos. Tengo que soltar los miedos. Usted no se le va a quebrar el pie mañana, no va a pasar nada con usted, está todo bajo control, pero suelte los miedos. Eso nos va a ayudar a que nosotros podamos expresar desde esa dimensión una gratitud de peso. La gratitud es la puerta. La gratitud es la puerta dimensional a muchas cosas. Por eso la Biblia dice claramente que esos portales se cruzan con acción de gracia. Y nosotros que hemos interpretado toda la vida, que se cruzan ¿cómo? Cantando. Ahora, ¿cantar es adorar? Por supuesto, pero no toda la gratitud se puede expresar cantando. Y de hecho, la gratitud más importante no se puede expresar cantando. La gratitud más importante se expresa desde lo profundo del corazón. A veces no hay ni palabras, hay acciones. Acciones que permanecen en el tiempo. Porque no sirve de nada que yo hoy piense en gratitud, hable de gratitud y en los años no la pueda sostener a la gratitud. ¿Me está comprendiendo? Por ejemplo, yo pensaba más temprano, siempre tengo de alguna manera terapias, ¿sí? Terapias personales de gratitud. Me encanta tener terapias personales de gratitud. ¿En qué consisten las terapias personales de gratitud con Dios? El sentarme, el meditar y hacer memoria de toda la gente maravillosa que ha pasado por mi vida. Y dar gracias. Y por supuesto que si puedo hacer algo, recordar, porque cuando uno recuerda vive. ¿Me está comprendiendo? Y cuando uno vive, ocurre una serie de cosas muy poderosas adentro de nosotros. Entre ellos el hecho de que Dios nos siga abriendo puertas. Pero es muy importante hacer una mirada retrospectiva. Por ejemplo, yo me acordaba de mi pastor, ¿no? Y por supuesto que mi pastor es como yo, imperfecto, un mortal, lleno de falencias. No puedo pensar en mi pastor como un hombre perfecto y el que piense en alguien desde la perfección se está equivocando, sino desde la gratitud, porque la gratitud tiene esa capacidad. Cuando uno quiere desarrollar gratitud desde el corazón, la gratitud te da una especie de capacidad de ir más allá de lo natural, o sea, de reconocerte lo que está oculto allá dentro del corazón, lo que está oculto allá adentro, eso que nadie puede ver, aquello que nadie podría ver de forma superficial, pero que uno lo ve. Entonces uno comienza a recordar las cosas. Y eso es una terapia extraordinaria porque tenemos la tendencia, de alguna manera, de funcionar al revés, usted lo sabe. En nuestra vida quedan como grabados los acontecimientos negativos y de lo bueno nos olvidamos inmediatamente. Y no me puede pasar eso. De hecho, hay gente que dice, ¿cómo me olvido aquel acontecimiento, aquel mal acontecimiento o aquel episodio traumático? Haga terapias de gratitud. Deténgase en Dios y recuerde con cuánta gente extraordinaria Dios la conectó. Las cosas sencillas de la vida que Dios utilizó a personas para que las pusieran en tus manos. Momentos, acontecimientos, cosas que se valoran toda la vida. Dígalo conmigo, gratitud. Levante sus manos por un momento, vamos a hacer una oración. Padre,
Queremos dar gracias en esta hora por este momento precioso. Declaramos una noche donde vencemos en áreas claves de nuestra vida, donde yo declaro de que los tentáculos de Babilonia, Señor, de una de esas hijas rameras, Señor, no me va a robar la vida, el tiempo, no me va a robar el bienestar, la paz, la armonía, el privilegio más grande de relacionarme con el Creador y con su creación en paz, Señor Dios mío. En esta noche rendimos nuestra mente, nuestro corazón y lo mejor de nosotros para la gloria y la honra de tu nombre. Te amamos, te amamos. Amén, amén y amén.